La digitalización sanitaria ha crecido exponencialmente en los últimos años. La sanidad es un ámbito altamente dependiente de las tecnologías de la información, donde vemos cómo están incrementándose esos dispositivos conectados a la red, donde se crecen también los datos, donde es imprescindible la ciberseguridad y donde la inteligencia artificial también tiene su papel. Para conocer cómo están desarrollándose estas iniciativas en este entorno sanitario, hemos celebrado un encuentro con la comunidad IT en el que han participado SERMAS, San Juan de Dios, HM Hospitales, Donte Group, Hospital La Fe, Clínica Universidad de Navarra, Hospital Gregorio Marañón y Top Doctors. El encuentro ha estado apoyado por SEMIC, Tetris y Thales. Las instituciones sanitarias, sean públicas o privadas, afrontan algunos retos tecnológicos que son comunes a todo tipo de sectores. Entre ellos destacan los datos, con el trabajo que hay que hacer para asegurar su calidad y su gobierno, y la inteligencia artificial generativa, que también está acaparando el interés de los líderes tecnológicos por el potencial que tiene tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud. Eso sí, sea la tecnología que sea, la sensibilidad del sector prioriza el lado humano. Se huye de conceptos como la automatización en favor de las decisiones humanas. El sector presenta algunos desafíos que sí son muy particulares, como la necesidad de homogeneizar los datos de forma transinstitucional o los beneficios de compartir los datos de los pacientes para favorecer su tratamiento independientemente de su ubicación, al mismo tiempo que se respetan los criterios de privacidad de unos datos que son altamente sensibles. En los últimos tiempos, las organizaciones sanitarias han sido objeto de constantes ciberataques. Los intentos de ransomware se han incrementado teniendo en cuenta que los datos sanitarios son de alto valor y exigen a las instituciones constantes esfuerzos de ciberseguridad, resiliencia y recuperación ante desastres. Con este tipo de tareas siempre presentes, las instituciones sanitarias esperan profundizar en la asistencia de la inteligencia artificial, acercar la sanidad a los pacientes, aumentar la interoperabilidad de los sistemas o mejorar la monitorización y el uso de sensores con los pacientes, entre otros proyectos. Desde SEMIC nosotros tenemos una parte que es justamente la parte de infraestructura para conseguir ese dato, y a partir de ahí darle sentido desde el punto de vista de que para nosotros es estratégico, que fundamentalmente está en ayudar internamente a que ese dato que consiguen a través de su infraestructura de red, de la seguridad que pueda tener la misma y todo, conseguir que ese dato sea productivo. Fundamentalmente el foco nuestro está orientado en una parte inicial al acercamiento al paciente, a lo que es al hospital o al centro sanitario, y por el otro lado ayudar en los procesos internos. Hay mucha casuística y hay necesidades intrínsecas de qué hacer con ese dato y cómo optimizarlo. Se ha hablado de Big Data, se ha hablado de inteligencia artificial. Todos esos procesos al final hay que plasmarlos en algo concreto, como tienen que darle sentido a lo que es al usuario. Desde el punto de vista de SEMIC, por ejemplo, tenemos herramientas de desarrollo que a partir de ese dato, con trazabilidad, podemos hacer tracking de pacientes que pueden, donde está de seguimiento de que un paciente entra desde que entra el ciclo de una intervención, desde que lleva la admisión, sabe perfectamente dónde está, con mensajería directa al usuario, con mensajería en tiempo real, también análisis en tiempo real de ubicación de activos, o lo que puede ser perfectamente ubicado. Por ejemplo, tenemos protocolos estructurados fácilmente para hacer seguimientos verticales de pacientes que llevan a centro con tema ictus, por ejemplo. Eso es una parte importante. Estamos incidiendo mucho en lo que es ayudar al centro a lo que es que el usuario tenga facilidad de acceso y la seguridad de esa información que generan al uso de las aplicaciones, hacerle fácil la aplicación y que sean seguros, porque ellos pueden exactamente ver quién entra, quién no entra, cómo accede a los distintos puestos de trabajo. Y eso es otro reto también para SEMIC que es muy relevante. Y por último, lo que hemos comentado inicialmente, que la apertura. Están buscando espacios dentro de los hospitales para que toda esta información se pueda visualizar de una sola fácil y gestionarla. Tenemos una parte muy importante también desde el punto de vista del diagnóstico del usuario, tanto el diagnóstico por la imagen, lo que es el facultativo, para ayudarle en herramientas que le puedan hacer la vida más fácil y con mayor precisión. Todo eso con una capa de servicios, que se ha hablado someramente aquí, de servicios donde pueden ser servicios gestionados, para ayudarle también a simplificar la vida del control a los distintos representantes, a los CIOs que han estado aquí presentes, y darle también sentido a ayudarles en su día a día. Y básicamente esa es nuestra estructura, tenemos capacidad para absorberlo.
ejemplo. Y damos servicios también. Ahora me ha dado una idea importante, como ha sacado aquí, por ejemplo, temas de impresión 3D. Nosotros somos muy expertos en la parte de gestión de la impresión. Pues también eso me ha dado una idea también de que puede ser una parte de implementar ese tipo de soluciones dentro del mercado que trabajamos nosotros. En resumen, lo que hemos visto hoy es la importancia del dato que se da en el sector sanitario, porque al final es fundamental, pero también uno de los temas que hemos tratado o que hemos visto ha sido muy interesante, que es el hecho de la necesidad de conectar una serie de dispositivos que por defecto no vienen seguros. Hemos comentado los problemas que puede acarrear, hemos visto que en muchos casos es necesario ese tipo de dispositivos y lo fundamental al final es tener la visibilidad de lo que está ocurriendo. Puede ser que ese dispositivo no esté protegido, pero con otro tipo de herramientas se puede ver qué está ocurriendo dentro de tu red. Desde Tetris lo que abogamos ahí es esa visibilidad gracias a una consola XDR, con luego diferentes productos que te vayan a poder dar no solo la visión, sino la posible remediación de ese ataque que se pueda estar sufriendo. Nuestra experiencia en el sector sanitario lo que nos dice es que los profesionales lo que tienen que estar orientados es específicamente a la sanidad o a proteger el dato. Nosotros lo que abogamos con ellos es esa mejora, esa remediación automática y, por supuesto, una cosa que hemos hablado mucho hoy es de inteligencia artificial. Nuestros productos van con una inteligencia artificial, pero la diferenciación con otros es somos un fabricante europeo, todos los datos se quedan en Europa y la inteligencia artificial que estamos usando está desarrollada por nosotros. Entonces, la ventaja es que se entrena específicamente para temas de ciberseguridad. Me ha llamado mucho la atención que, a pesar de ser un sector tan específico, que parece que tiene una idiosincrasia muy particular, se parece mucho a otros sectores, ¿no? Se ha hablado de inteligencia artificial, que yo creo que es hoy un día que se habla en todos los sectores y en toda la sociedad, cómo usar la inteligencia artificial en su día a día, en la atención al paciente. Se ha hablado también de que también es habitual en otros verticales o en otros sectores, de la importancia del dato, de cómo se recopila, cómo se almacena y cómo se puede homogeneizar. ¿Vale? Y se habla también de ciberseguridad, porque la inteligencia artificial y el dato, pues al final no hay una capa transversal a esos dos retos que es la ciberseguridad. Los datos del sector sanitario son los que más valor tienen en el mercado negro. Y desde ese punto de vista pensamos que Thales puede aportar bastante. Thales Data Security, la visión que tenemos es convertir al dato en la primera línea de defensa y conseguir que el dato se autoproteja. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esas necesidades que hemos visto en la mesa? Bueno, pues en primer lugar, ayudando a identificar, clasificar y descubrir dónde tienen esos datos sensibles. En segundo lugar, a protegerlos, utilizando el cifrado. Para nosotros el cifrado es una pieza fundamental a la hora de la protección del dato. Y en tercer lugar, controlando a través de la gestión de claves cómo se ha realizado ese cifrado, quién tiene acceso a los datos, quién tiene acceso a los datos sin cifrar, y todo esto para entornos que son absolutamente heterogéneos, ¿vale? Pues, todo esto pudiendo ayudar en datos que están en servidores de archivos, que están en bases de datos, que están en cabinas de almacenamiento, que están en nube, que también se ha hablado, o que están on-premise. Son dos palabras que también han surgido a lo largo del desayuno. El primero de ellos es la soberanía del dato. Hablaban de cuando yo tengo cloud y subo los datos, ¿cómo puedo asegurarme que esos datos yo voy a seguir teniendo el control y que no los va a tener ese proveedor de cloud? Y en segundo lugar, un melón que se está abriendo ahora, que no es a corto plazo, pero sí es a medio plazo, que es cómo protegernos ante la amenaza cuántica.